arquitecto Augusto Quijano Acle. Nació en Mérida, Yucatán, en 1955. Estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, México, Distrito Federal. Al finalizar su carrera regresa a su ciudad natal, donde establece Domínguez y Quijano Arquitectos. Primeros proyectos y obras concluidas. En 1980 construye en Mérida la Casa Espinosa Aguilar, la Torre Confía, la Universidad del Mayab, el Hotel Los Aluches. En el 95 concluye la construcción de la Torre Confía en Mérida, por la que recibe el Premio Especial de Diseño Concrete Institute de Chicago, por el manejo y empleo del concreto aparente. En el 2000 es candidato al Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana por el Centro Cultural de Mérida, Yucatán. Conclusión personal del arquitecto Augusto Quijano sobre la arquitectura. Creo que la buena arquitectura es la que parte de que ésta tiene un valor universal y plantea una perspectiva de actuación desde un lugar específico. Retoma y reinterpreta conceptos, espacios y no formas. Parte desde un punto que contiene sentido de lugar, de pertenencia, de tradición y de sentido de patrimonio. Arquitectura fresca pero ligada al sentimiento de la historia, ligada al sentimiento del lugar, pero de continuidad para sus siguientes realizaciones. No podemos negar que existen varias tecnologías, pero tampoco podemos negar el lugar donde construimos. Análisis de obra. Fórum Cultural. En la ciudad de León, Guanajuato, el cual está incluido en el polígono del Poliforum, espacio ferial con un complejo que incluye Museo de Bellas Artes con 14.400 metros cuadrados, Biblioteca Central de Guanajuato con 1.100 volúmenes, 32.000 metros de plazas y espacios abiertos, Escuela de Música, Artes Plásticas y Escénicas, teatro para 1.500 espectadores. En la resolución formal se resolvieron de forma independiente con dobles alturas seccionadas y elementos básicos geométricos. En lo espacial, los espacios abiertos y cerrados de gran extensión para exposiciones y grandes circulaciones dentro del edificio. En la estructura, se resolvió por medio de marcos de acero y la implementación de concreto aparente y vidrio. Materiales de construcción. El arquitecto incorpora siempre en cada uno de sus proyectos el uso y el manejo del concreto aparente, el vidrio, el acero, generando su ya famosa arquitectura blanca. En lo funcional, es concéntrico en espino, rodeado de grandes explanadas y un diseño a detalle en sus jardines para una integración con el medio y gran atractivo visual del usuario. Una característica principal del arquitecto es que en sus fachadas solo enmarca un volumen para darle la importancia dentro del proyecto, ya que todo el complejo consta del color natural del concreto aparente. Es un arquitecto contemporáneo que ha destacado por su arquitectura principalmente en su tierra natal, Mérida, Yucatán, destacando en una variación en sus composiciones arquitectónicas que no son nada complejas en su función, con base primordial en resolver las necesidades de los usuarios que la frecuentan o laboran en ese sitio, pero son un detonante en su expresionismo arquitectónico, como en fachadas, grandes volúmenes intersectados, grandes claros de planta libre, disposición de vanos y grandes muros de cristal que nos otorgan un panorama de permeabilidad en cada uno de sus edificios. El enmarcamiento de una determinada área en sus proyectos que enfatiza por el cambio de material para darle su importancia dentro del complejo arquitectónico y el uso moderado de estos para su identificación personal y arquitectónica.
El arquitecto Augusto Quijano lo considera en una secuencia de 3 tendencias mundiales en la arquitectura. La primera en tardomoderno, porque en la época de los 80, cuando empezó a construir, una de sus primeras características arquitectónicas era la repetición exagerada de algunos elementos sencillos pero complejos, sencillez general, pero permitiendo lo irregular de sus intersecciones, grandes claros de planta libre y lo complejo de sus obras. Neomoderno. Continúa con la modernidad en cada uno de sus proyectos, no se queda estancado en una sola tendencia, sino que va incorporando a cada una de ellas, ya sea por diseño, materiales e uso de tecnologías. Postmoderno. En sus diseños retoma aspectos como el sentido del lugar, de pertenencia, de tradición y de patrimonio. Mantiene una arquitectura fresca pero ligada al sentimiento de la historia e incorpora nuevas tecnologías pero sin negar el lugar donde se construye. Aporta una arquitectura limpia, sólida, una integración completamente a su medio y con el usuario, desarrollando primeramente la función del edificio. Incorpora perfectamente los materiales de concreto, vidrio y acero en diferentes disposiciones dependiendo del proyecto a considerar. Es un arquitecto que incorpora en su obra denominada la arquitectura blanca, sin utilizar otra tonalidad en ella. Solo le da la importancia necesaria a un solo elemento arquitectónico por el cambio de material en su fachada. También es muy intuitivo en la generación de espacios públicos semiabiertos para la convivencia, grandes explanadas y diseño de detalles de sus jardines.